brillante, fascinante, que ignorante. Recibirla a ella es recibir informaciones de mucho interés, así que presten atención. Hoy tenemos un tema muy interesante con Catherine Jaques y es tiña de la cabeza, que son hongos en la cabeza. Así es. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, ¿Cómo está Cristana. usted? Qué gusto estar aquí. Estamos Muy más bien, gracias a contentos. Dios. Pues, ¿qué es? Vamos a empezar con eso. ¿Qué es hongo en la cabeza? Sí, es una infección que se da por los hongos. Normalmente se ve más en niños y en este caso vamos a hablar de la que se ve en la cabeza. En otros casos puede verse también en otras partes del cuerpo. ¿Qué lo produce? Un hongo. Un hongo. Sí. ¿Pero dónde se encuentra? Sí, ese hongo normalmente puede venir de los perritos y los gatitos, que son cachorros menores de 1 año. Y de ende pasa de un cachorrito a un niño. Normalmente a los adultos no le da, es muy difícil que un adulto tenga hongos en la cabeza. Y también puede venir de otro niño y en la barbería, es muy común que se vea también. O sea, por eso es que es más frecuente en los niños. Sí, claro. Porque la mayoría de los niños juega con los perritos Claro, y claro eso. que sí. Tiene un contacto más directo. Sí, sí. Y aparte de todo, luego de que el humano desarrolla, crea una proteína que entonces disminuye las probabilidades de sufrir de hongos de la cabeza. No así del hongo en el cuerpo, ya los adultos sí pueden sufrir mucho de hongos en el cuerpo, pero hongo en la cabeza es más normal que se vea en niños que en adultos. Porque tienen poca defensa, Claro, el sistema claro que inmunológico está muy bajo. Así es. Mientras que el adulto puede reaccionar de Sí, una manera exactamente. diferente. Muy bien, entonces hay un hongo. ¿Cuáles son los primeros síntomas que se presentan? Normalmente las mamás empiezan a ver la descamación del cuero cabelludo, empiezan a ver como caspa, muchas veces dicen doctora, pero tiene una caspita, normalmente siempre en círculo, casi siempre se ve, y luego más adelante cuando la infección se va propagando o va creciendo, entonces el pelo se pone muy fino y se troza, casi al ras. Por eso podemos ver entonces un área, como podemos ver ahí en la televisión, un área pelada pero con vello bien cortito y escamas blancas. Así que atención, si su niño usted ve que tiene este tipo de simatología, entonces debe visitar al dermatólogo. Exactamente. Para que pueda tener el tratamiento adecuado. Se le hace un raspado, entonces ya cuando vemos en los niños cualquier tipo de lesión en la cabeza se le hace raspado, como son tan propensos a sufrir de hongos en la cabeza, y ese raspado nos dice entonces si hay o no hay hongos. Este hongo solamente cuando usted tiene la bacteria ya, digamos, en la cabeza, ¿se puede presentar en otras partes del cuerpo? Sí, claro que sí, puede propagarse normalmente, o en muchos pacientes podemos ver lesiones en la cabeza y lesiones en la cara o en el cuello. Es muy común verlos, o en las orejas también. Decía usted que se puede transmitir de un niño a otro. Exactamente. Es decir, que hay que tener cierto cuidado. Sí. Si un amiguito usted ve, no es que usted le va a andar de lejitos, obviamente, claro rechazándolo, pero tener cierto tipo de cuidado para luego no padecer lo mismo. Claro que sí. Luego de que se detecta entonces el hongo, el tratamiento del hongo de la cabeza es un poco complicado, porque los tratamientos tópicos puestos no funcionan. Solo funcionan en los hongos los tratamientos tomados. Y normalmente los tratamientos son tomarlos de 1 mes o más. O sea que es un tratamiento largo. Es un proceso largo, pero no es tan complicado. Sí se cura completamente, ¿Y el gracias costo? a Dios. Bueno, depende. Normalmente el que más se utiliza es un tratamiento bien barato. Pero hay pacientes que son resistentes a ese tipo de tratamiento, entonces ya necesitan unos tratamientos un poco más caros. Pero en los niños, normalmente, como las dosis son reducidas, no son como en los adultos, puede salir un poco caro, pero no tanto. Pero el tratamiento más usado es bien barato. Doctora, si un niño tiene 3 meses y otro vamos a suponer que tiene 2 años, dependiendo de la edad es más difícil el tratar el hongo. No, porque eso se da por el peso del paciente. El tratamiento se da por peso del paciente. Un paciente que pese 50 libras se le da una cantidad de medicamentos, una cantidad de miligramos. Un paciente que tiene 20 libras se le da una cantidad de miligramos, o sea que se dosifica en un jarabe que se puede dar. En los niños mayores de 6 años ya se puede empezar a dar pastillas, pero en los niños menores de 5 años tenemos jarabe, o sea que no es tan difícil en realidad, gracias a Dios. ¿Ha recibido usted en su consultorio algún adulto con este tipo de claro, hongos? Sí, claro que sí.
pero muy pocos. Tal vez de cada 15 niños, tal vez un adulto, tal vez un poco más las estadísticas, un poquito más. Más común en los niños, por eso Sí. que mencionamos al principio, por el Exactamente. perrito, por el gato, que ahí que se Sí. encuentra. En el barbero también, ahí, luego de pelarlos, los niños, puede Es ser. decir, que hay que tener cuidado. Sí. Muchas veces llevamos a los niños a la barbería Sí. y no tienen la higiene necesaria con los utensilios que utilizan para el corte de pelo. Puede tener esta bacteria y se le puede pasar al niño. Así que, ojo, hay que tener mucho cuidado con eso. Así. Finalmente, si quiere decir algo más, doctora. No, los niños, cuando tenemos algún tipo de lesiones en el cuero cabelludo, es bueno acudir al médico para entonces hacer el análisis correspondiente para ver si hay o no hay hongo, porque en los niños es muy común. La línea telefónica está habilitada para si algún televidente quiere hacerle una pregunta a la doctora, puede hacer el enlace ahora en este momento, ya que ella está aquí, es un libro abierto, ¿verdad, doctora? Doctora, esto, sí, esto, doctora, lo otro, sí, aquello. La línea está abierta, ¿tenemos llamada? Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, le hablo de Cebolao. Tengo una niña de 3 años y ella le está en la piernita detrás de la rodilla en forma como si fuera de empeine. Detrás de la rodilla. Sí. ¿Y eso le sale desde hace mucho tiempo? ¿Cómo? Le sale desde hace mucho tiempo. Sí, ya. Va y viene, se quita y vuelve, se quita y vuelve. Ajá. Y cuando nació a los primeros tiempos, ¿no le dio un rash en los buches? No. Cuando nació, no, como si fuera de la No, leche. No, nada de eso. Porque nada. normalmente las lesiones que se ven en los pliegues, sobre todo en las coyunturas, como le llamamos, sobre todo codos y rodillas, es una condición que se llama dermatitis atópica. Y se asocia mucho a asma, pero en realidad eso le digo por como usted me está diciendo. Obviamente verlos es lo más importante. Pero si es una dermatitis atópica, mucha hidratación y menos baño. Bien, tenemos otra llamadita. Buenas tardes. Hola, se fue. Buenas. Buenas tardes, adelante. Yo quiero una pregunta a la doctora. Sí. Yo tengo un niño que tiene un rash aquí en la axila Sí. y le fue pequeñito que le salió. Y ahora se está poniendo colorado, he usado mucho tratamiento y no... Pero le hago una pregunta, ¿en una sola axila o en las dos axilas? En las dos. En las dos. ¿Y cuántos años tiene? Tiene 7 años. 7. Sí. Fuera bueno en ese caso verlo, porque cuando vemos los dos lados comprometidos, casi siempre pensamos en dermatitis por contacto, algún tipo de sustancia que pueda ser utilizada. Las axilas se ven mucho los hongos, pero casi siempre cuando vemos un hongo se ve afectada solo una axila. O sea que en ese caso me gustaría verlo para poder orientarlo mejor. Claro, evaluar el caso Sí. y darle el procedimiento necesario para Sí. curar. Doctora, aprovechando ya esta conversación que está abierta en la línea telefónica, la gente le ha preguntado mucho sobre esto de si en las axilas, en la parte de aquí detrás de la pierna. Yo tengo una primita que siempre le salen como bolitas aquí. Y en la rodilla también, la parte de atrás, aquí y en el cuello. Sí. Y la madre ha ido muchísimo dermatólogo buscando remedios, dicen que cosas naturales, otros también ya medicina Medicinas. tradicional, pero nada. O sea, nada le controla el problemita. Pero eso se le quita y vuelve también. Como que se le mejora. Y no mucha, se le quita, mucha sino... picazón, mucho Sí. prurito. Sí. ¿Qué puede ser? Eso puede ser una dermatitis atópica. Se ha asociado como herencia de asma, de rinitis, de alergia, en niños que se alimentan temprano, antes de los 6 meses, las madres le dan alimentos. Y también hay niños que no se sabe por qué les sale, pero sí se puede controlar. ¿Cuántos años Controlar. tiene? Tiene 10 años ya. Normalmente la dermatitis atópica podemos ver que se mejora después que desarrollan, 14 años más allá. Esperamos en adelante. Dios entonces. Pero sí puede haber cosas que pueden durar por lo menos más tiempo sin la lesión y Sí. que ella se sienta bien. Muy bien. Doctora, pues muchas gracias por haber Gracias a ti, compartido con Cristal. nosotros estas Gracias a informaciones ustedes. tan interesantes.